Crees que Jigsaw y la muñeca Billy son solo cine, un simple villano con trampas imposibles. ¿Y si te dijera que antes del estreno ya existían informes internos con el mismo símbolo en espiral, la misma voz en cinta y el mismo triciclo en cámaras policiales? Esto no empieza en Hollywood, empieza en un sótano sin nombre. Y lo peor, quien habló desapareció del registro. Hoy te muestro las pruebas. No empieza con una sierra, empieza con un informe archivado como incidencia doméstica. Barcelona, 2003. Un edificio en el Raval. Los vecinos llamaron, pero lo que llegó primero fue el silencio. Puerta cerrada por dentro, ventanas selladas y un zumbido eléctrico constante, como si algo respirara allí. La patrulla entró forzando la cerradura. No hubo sangre ni lucha, solo un piso demasiado ordenado, la cama hecha, la cocina seca. En el salón, una silla de metal mirando a una pared. Frente a ella, un reproductor de VHS conectado a una tele pequeña. Encima, una cinta sin etiqueta. A un lado, una figura de madera del tamaño de un niño. Mejillas pálidas y espirales rojas perfectas. No era decoración. Estaba colocada como una firma. El agente que redactó el acta escribió: la muñeca parecía mirar. Lo tachó. Dejó objeto infantil. Pero alguien, más arriba, añadió una palabra: patrón. La persona desaparecida era Adrián Ríos, 29 años, técnico de ascensores, sin antecedentes. Salió a comprar pan a las 7:12, según una cámara. Nunca volvió. Lo extraño no fue que faltara él. Lo extraño fue lo que quedaba. La cinta se revisó esa misma noche. Duraba 37 segundos. Pantalla negra. Un chillido de ruedas pequeñas sobre baldosa. Después, una voz filtrada, tranquila. Adrián eligió. Ahora tú eliges. Ninguna imagen. Y aún así, 2 días después, el VHS ya no estaba en custodia. En el inventario, apareció como extraviado. En la pared, a la altura de los ojos, alguien había dibujado una espiral idéntica a las mejillas de la muñeca, pero con ceniza. Debajo, una frase escrita con letra firme: quiero jugar. En el suelo, una bolsa con una llave oxidada y un papel doblado 3 veces, como una invitación. La policía lo trató como desaparición. El juez lo cerró por falta de indicios, pero el archivo tenía una nota interna, una sola línea, que no debía existir: no remitir a prensa. No es el primero. Si esta historia te está atrapando, deja un like, suscríbete y escribe en comentarios. ¿Crees que Billy nació en el cine o el cine lo copió a él? Al día siguiente, pedí el folio completo del caso Ríos, no como periodista, como alguien que ya había visto ese mismo error en otro sitio. En la copia digital faltaban 2 páginas. En la física, las grapas habían sido arrancadas y vueltas a poner. Y en el margen, con bolígrafo azul, alguien escribió: comparar con Lyon. Lyon, 2001. Un técnico de sonido llamado Mathieu Delaunay desapareció al salir de un ensayo. La policía francesa archivó el asunto como fuga voluntaria, pero en una nota de comisaría, filtrada años después, aparece la misma palabra: patrón, en el registro de objetos hallados en su apartamento. Marionnette en bois, jus painted. Y un detalle que me heló: ruido de triciclo en una llamada al 112. ¿Quién llama a emergencias por un triciclo a las 2 de la madrugada? Busqué más, no en titulares, sino en foros de funcionarios, en bases de datos de extravíos, en anexos de sentencias, y el mapa empezó a formarse, feo y exacto. Oporto, 2002. Turín, 2003. Marsella, 2003. Personas distintas, vidas normales, y siempre el mismo tipo de escena. Un espacio preparado, demasiado limpio, con un objeto infantil fuera de lugar. En Oporto, una enfermera aseguró haber visto un muñeco con mejillas rojas en el pasillo del edificio minutos antes de que un vecino gritara. La grabación del portal se cortó durante 16 segundos. En Turín,
Un fiscal anotó que la cinta de audio no presentaba ruido ambiente, como si la voz hubiese sido puesta encima después. En Marsella, el depósito de pruebas declaró un incendio eléctrico esa noche. Solo ardió el estante 4C. No era la violencia lo que unía esos casos, era la logística. Alguien entraba, montaba el escenario, dejaba una firma y se iba sin dejar huellas, como si la víctima fuese lo de menos y lo importante fuera el mensaje para quien mirara después. Cuando por fin conseguí el número del agente de Barcelona, me respondió con una frase seca: no preguntes por la cinta. Luego colgó. Minutos después llegó un correo sin remitente, foto borrosa del símbolo en ceniza y una fecha a mano: 14-04-03. Sin asunto, nada. La fecha del correo, 14-04-03, me llevó a un sitio que no aparece en Google, el Depósito Viejo de Audiovisuales Judiciales, en Zona Franca. Allí, un técnico jubilado aceptó hablar si no grababa. Se llamaba Ferran y tenía las manos manchadas de tinta, como si todavía viviera entre sellos. Ese día llegó una caja sin remitente, dijo. No venía de comisaría, venía de arriba. Me mostró el registro. No había firma, solo un sello ovalado y un código interno, B17. Le pregunté por la muñeca. Ferran no sonrió, bajó la voz. No era una muñeca, era un soporte. Me explicó lo que vio antes de que desapareciera. Madera ligera, articulaciones simples, pero la cara estaba pintada con una precisión que no era de juguetería. Las espirales estaban hechas a plantilla, idénticas, como un logotipo. En la nuca, una tapa con 2 tornillos. Dentro, según él, algo del tamaño de una cajetilla, placa, cables, un ojo de vidrio que no era ojo, sino lente. ¿De dónde la sacaron?, pregunté. Ferran deslizó una carpeta amarilla, sin portada, una sola hoja, orden de traslado desde un taller de prótesis en Terrassa, nombre borrado con corrector, pero la dirección quedó a medias. Suficiente. Fui esa misma tarde. El edificio era un bloque gris con persianas siempre bajas. En la puerta, una placa nueva: rehabilitación y ortopedia. Adentro olía a alcohol y yeso. La recepcionista me dijo que el dueño había muerto. La hija, no, se llamaba Nuria. Al principio negó todo, hasta que mencioné el código B17. Entonces miró hacia el pasillo como si esperara ver entrar a alguien. Mi padre hacía moldes para niños, dijo. Piernas, brazos y cosas que la gente no quiere nombrar. Respiró hondo. Un hombre venía por las noches. No parecía peligroso. Parecía metódico. Traía planos. Pagaba en efectivo. Pidió una carcasa con cara de niño. Dijo que era para un proyecto de seguridad, para que nadie sospechara. Le pregunté el año. 2001, respondió. Me quedé quieto. 2 años antes del primer estreno. Y aún así, esa cara ya existía, esperando una cámara, una cinta, una orden. Muy limpio. A la semana siguiente, el taller de Terrassa ya no existía en los papeles. En el registro mercantil seguía, pero el dueño figuraba rectificado. La hija me escribió desde un número desconocido. No vuelvas. Han venido 2 hombres. Sabían lo que te dije. Fui a la comisaría de Barcelona con una solicitud formal. Un funcionario joven miró mi DNI, leyó el formulario y lo dejó boca abajo. Eso está bajo reserva, dijo. Pregunté quién lo ordenaba. Se encogió de hombros. Detrás, un cartel de transparencia. Parecía una burla. Esa noche, alguien intentó entrar en mi correo. 3 avisos. Misma IP. Rango de un edificio público. Al día siguiente, el agente del caso Ríos no contestó. En su lugar llamó una mujer. Deje de remover expedientes antiguos. No hay nada. No dio nombre. No hizo falta. Volví al Raval. Quería algo tangible, no rumores. El portero me abrió a medias, nervioso. La muñeca estaba aquí, en el rellano. Yo la vi antes de que subieran los mozos. Luego, cuando bajaron, ya no estaba. Señaló la esquina.
La pintura lucía más limpia, como recién repasada. Le pregunté por cámaras. Apuntó al techo. Funcionaban. Esa noche se apagaron solas. Cuando volvieron, el reloj iba 2 minutos atrasado. 2 minutos, lo justo para romper un relato. En el cuarto de contadores encontré una marca circular en el suelo como de trípode. Un vecino juró que aquella madrugada oyó un motor encendido y pasos de niño, pero al asomarse, solo vio a un hombre con maletín bajando las escaleras, sin prisa, tarareando. Dijo que olía a desinfectante, como hospital. Pasé por el depósito judicial para pedir el inventario del VHS. La empleada tecleó, frunció el ceño y dijo, aquí no consta. Luego añadió, sin mirarme, si constó, fue destruido. Al salir, vi un SUV negro en doble fila. No arrancó hasta que crucé. Esa tarde encontré un sobre en mi buzón, sin sello. Dentro, una copia de una orden interna con membrete borroso. Traslado inmediato de objeto B17 a unidad técnica. Abajo, firma ilegible y una nota a mano. No es utilería, es protocolo. Olía a cajón cerrado y a prisa contenida. El sobre también traía un nombre, escrito en mayúsculas como si fuera una clave. Consultor técnico. Debajo, una tarjeta de visita de una productora pequeña de Madrid, de esas que viven de anuncios y pilotos. Llamé fingiendo interés por un proyecto. Me citaron en una cafetería cerca de Atocha. El hombre que apareció no parecía peligroso. Chaqueta barata, uñas cortas, sonrisa educada. Se presentó como Víctor. Dijo que trabajaba revisando verosimilitud en guiones de thriller, procedimientos, protocolos, detalles que el público no nota pero que hacen que todo parezca real. Mientras hablaba, sacó una libreta y sin mirarme, dibujó una espiral perfecta. Le pregunté por Billy, no por la muñeca, sino por el concepto. Su gesto se tensó apenas un segundo. Eso es marca, dijo. Un recurso narrativo, una firma. Luego añadió algo peor. No inventamos nada de cero, solo empaquetamos. Pidió un café, lo removió sin azúcar y me mostró su teléfono. Tenía fotos de decorados, tuberías, azulejos húmedos, una silla de metal frente a una pared. En una esquina, casi fuera de cuadro, asomaba una mejilla roja. Esto fue una asesoría, murmuró. Me dijeron que era referencia, pero el material venía con fecha anterior al rodaje. Quise saber quién se lo daba. Sonrió, vacío. Hay gente que paga por borrar huellas y hay gente que paga por sembrarlas en la pantalla, para que cuando alguien las vea en la vida real, piense que ya las conocía. Antes de irse, dejó la tarjeta boca abajo y escribió detrás, si sigues, no me nombres. Luego, como si el mundo estuviera perfectamente alineado, sonó en mi bolsillo un audio entrante desde número oculto, ruedas pequeñas sobre baldosa, y una voz calma diciendo, la historia te protege, la historia te atrapa. Salí después de él. En la calle, un coche oscuro estaba parado con las luces apagadas. No me siguió, solo esperó, como si contara mis pasos. Volví a mirar la tarjeta. En el borde, casi invisible, había un sello ovalado idéntico al del registro, B17, repetido como una broma, y entendí que el cine no era copia, era la coartada, y no era azar. 2 días después, recibí un mensaje con una sola palabra, vivo. Venía desde un locutorio de Lavapiés, adjuntaba una dirección y un horario exacto, 19:17, nada más. Fui con el estómago tenso, sin avisar a nadie. El locutorio olía a plástico caliente y sudor viejo. En la cabina del fondo, un hombre flaco esperaba con las manos sobre las rodillas. Tenía el pelo rapado a parches, como si se lo hubiera cortado él mismo a oscuras. Cuando levantó la vista, lo primero que vi fue la piel, marcas finas en el cuello, círculos de cinta médica en los antebrazos y una quemadura limpia en la muñeca, como un sello. Me llamo Mateo, dijo. No Mathieu, Mateo. Hablaba en español con acento francés roto, pero firme, como si cada sílaba tuviera que pasar un filtro.
No me busques por el apellido, ya no existe. Le pregunté por la voz. Mateo tragó saliva y señaló su garganta. No era un hombre, era un archivo. Lo ponían cuando querían que obedecieras. La oías y tu cuerpo entendía que no estabas solo. Sacó del bolsillo una pieza metálica, del tamaño de una uña. Esto estaba en el muñeco. Lo vi abrirlo. Un lente y un transmisor. Billy no mira, Billy graba. Quise saber por qué él estaba aquí. Sonrió sin alegría. Porque yo fallé, y al que falla, a veces, lo sueltan. Me contó su regla principal. Nunca eligieron al más débil. Elegían al que, en una crisis, haría lo correcto. Pero tarde. Te ponen una salida que parece inmoral. Si la tomas rápido, te llaman monstruo. Si dudas, te llaman muerto. Me mostró su palma. Tenía una espiral dibujada bajo la piel, como tinta vieja. Esto no es un tatuaje, es una marca de identificación, para que otros sepan que ya pasaste. Miró hacia la puerta y bajó la voz. Y para que tú sepas que aún te están viendo, aunque apagues la luz. Antes de irse, me obligó a memorizar un número, y luego rompió el papel en 3. No confíes en pruebas guardadas. Desaparecen, dijo. Pagó la cabina en efectivo y salió sin mirar atrás. Yo me quedé con la pieza metálica en la mano, fría y real, y supe que aquello no era una leyenda urbana, sino un sistema en marcha. Guardé la pieza metálica en un sobre de aluminio y llamé al número que Mateo me obligó a memorizar. Contestó a la tercera señal sin saludo. Un hombre respiraba al otro lado, lento, como si midiera mi pulso. Si buscas el lugar, ve solo, dijo. Mañana, 0540, entrada norte. La dirección no era una calle, era un polígono a las afueras, naves sin rótulo y farolas que parpadeaban. A las 0537 dejé el coche lejos y caminé entre vallas oxidadas. No había perros ni tráfico, solo el crujido de mis botas sobre grava húmeda. La entrada norte era un portón corrido, cerrado con cadena vieja, pero el eslabón central estaba limpio. Al tocarlo, el metal se sintió tibio. Empujé y el portón cedió con un gemido. Dentro olía a lejía y a caucho, no a abandono, a limpieza reciente. El pasillo era de azulejo blanco, iluminado por tubos fluorescentes que zumbaban igual que en el piso del Raval. En el suelo, marcas de ruedas pequeñas dibujaban curvas repetidas. Un triciclo no deja huellas perfectas, a menos que siempre recorra el mismo camino. Me agaché. Entre el polvo había un hilo rojo, fino como pelo, pegado a una gota seca de barniz. Seguí el rastro hasta una puerta de metal sin pomo, solo una ranura rectangular. Al lado, una silla de hierro. Encima de la silla, cinta de embalar y unas tijeras quirúrgicas envueltas en papel, todo colocado con simetría. En la pared, a la altura exacta de mis ojos, la espiral, pintura fresca, aún húmeda. Sentí el impulso de tocarla y me detuve. El sitio estaba diseñado para que tu cuerpo cometiera la primera torpeza. Un golpe sordo sonó al fondo, seguido de un chirrido corto, infantil. No venía de afuera, venía del pasillo lateral, donde una luz roja se encendió una sola vez, como un parpadeo. Entonces vi la cámara, mínima, oculta detrás de un espejo roto, apuntando directo a la silla. Y en el reflejo, por un segundo, algo blanco cruzó el cuadro con ruedas negras. No corría, deslizaba, tranquilo, como si ya supiera que yo estaba allí. Se oyó un clic en el techo, como un relé, y el zumbido subió un tono. No estaba solo, solo estaba tarde, hoy. No avancé hacia la luz roja, me pegué a la pared y seguí el zumbido hasta una puerta con un letrero plastificado. Unidad técnica. No había candado, solo un lector apagado, como si alguien hubiera decidido que yo ya tenía permiso. Dentro, el aire era más frío. Una mesa larga, cajas numeradas, guantes, rollos de cinta y un tablero con listas impresas. Hora, iniciales, estado del sujeto, respuesta, sujetos,
en plural, en una esquina, 3 máscaras idénticas a la que yo había imaginado por la voz, no de miedo, sino de anonimato. En la pared había un plano del edificio con rutas marcadas en rotulador. Cada ruta terminaba en un círculo rojo y sobre cada círculo la misma palabra. Juego no era un capricho de un hombre, era una plantilla que cualquiera podía repetir. Entonces lo vi, una fila de muñecos, no 1, 6, caras iguales, espirales iguales, pero con códigos en la nuca. B17, B18, B19. Las tapas traseras estaban abiertas. Dentro, pequeñas placas, baterías, micrófonos. Billy no era un símbolo, era un dispositivo. A un lado, una taquilla abierta dejaba ver un uniforme gris sin insignias y un termo de café medio vacío. En el suelo, colillas apagadas en un frasco, como si fumar fuera parte del turno. Encima del archivador, un listado de guardias. Operador 1, operador 2, apoyo. 3 firmas distintas, 3 caligrafías. Encendí un monitor por instinto, pantalla negra y luego mi propia espalda, en tiempo real, captada desde el espejo roto del pasillo. En la esquina inferior, un contador. Sesión 04. Otro número al lado. Operador 2. Sentí un vacío en el pecho. Había más de uno mirando. La voz no salió de un altavoz. Salió del techo, repartida, sin un punto exacto. No toques lo que no entiendes, dijo serena. La misma calma de una instrucción médica. En la mesa, un informe con mi nombre escrito a mano, como si mi llegada hubiera estado programada. Y al final, una frase subrayada. El observador también es material. Saqué la pieza de Mateo y la acerqué a la nuca del B17. Encajaba. Al retirarla, el techo hizo un clic, como un gracias más suave. Cuando salí de la nave, el cielo ya tenía el color sucio del amanecer y yo llevaba en el bolsillo un papel que no había traído, una tarjeta con un código QR y, debajo, un mensaje impreso como si fuera publicidad. Sesión 04 completada. Gracias por tu cooperación. En casa no dormí. Puse el móvil en modo avión. Bajé las persianas y, aún así, sentí el zumbido en la cabeza, como si la electricidad del lugar se hubiera pegado a mí. Abrí el portátil sin conectarlo a la red y revisé lo que había fotografiado. Listas, rutas, códigos B17 al B19. Pero cada vez que ampliaba una imagen, aparecía ruido digital nuevo, una pixelación que antes no estaba. No era compresión, era borrado a distancia. A las 09:13, sin internet, recibí una notificación, recordatorio de cita. No venía de calendario, no venía de ninguna app instalada. Solo vibró y desapareció. Minutos después, en la calle, vi algo que me hizo bajar la mirada. Un triciclo rojo, limpio, apoyado junto a un contenedor. Nadie cerca, ningún niño. En la rueda delantera, una espiral pintada del tamaño de una moneda. Empecé a entender la parte más enferma del sistema. No necesitan esconderse, porque la cultura les da cobertura. Si alguien ve el triciclo, piensa en una película. Si oye una voz en cinta, piensa en un fan. Si aparece una muñeca, lo suben a redes con música y emojis. El horror se vuelve meme y el meme se vuelve coartada. A mediodía Mateo me llamó una sola vez. Te han marcado, dijo. Ahora prueban cuánto tardas en hablar. Quise preguntarle cómo salir. Respondió, no se sale, solo se aprende a no darles el final que esperan. Colgué y en el espejo del pasillo de mi piso noté algo nuevo, una huella de dedos, reciente, en el cristal. Yo no la había dejado. Bajé al portal y pedí ver la cámara. En el clip, a las 3:22, no había nadie. A las 3:24, salía de mi puerta alguien con mi chaqueta. La imagen se congelaba cuando miraba a la lente. El administrador dijo que era normal. Subí, imprimí mis notas. La impresora solo dejó una espiral negra en el centro. Cerré la carpeta, la metí en la mochila y apagué luces. Esa noche no intenté salvar mis archivos. Entendí que esa era la prueba.
aferrarte a pruebas que ellos pueden borrar o aceptar que lo único intacto eres tú, por ahora. A las 22:06 sonó el timbre. No lo abrí. El sonido volvió una vez más y luego silencio. Miré por la mirilla. Nadie. Pero en el felpudo había una caja de cartón, seca, limpia, como recién puesta. Dentro, una cinta VHS sin etiqueta y una nota escrita con letra de oficina. Última oportunidad. Elige bien. No tenía reproductor. Aún así, el televisor del salón se encendió solo. Nieve, luego negro, y entonces el ruido. Ruedas pequeñas sobre baldosa, como siempre. La voz llegó suave, sin amenaza, como si me conociera desde niño. Has mirado demasiado. Ahora decide si eres testigo o material. Sentí el impulso de llamar a la policía. Me reí, una risa corta, amarga. ¿Qué iba a denunciar? ¿Una película en mi salón? Esa era la coartada perfecta. Cogí la mochila, solo lo imprescindible, y salí al frío. Sin coche, sin móvil. Caminé hasta un lugar que no aparece en mapas. Un tramo de fábricas cerradas junto a la vía, donde el viento hace que todo suene hueco. Me senté en un escalón de cemento y esperé a que el mundo fuera solo mundo. Entonces lo oí detrás de mí. No pasos, un chirrido leve, paciente. Me giré despacio. En la pared, sobre el ladrillo húmedo, alguien había proyectado 2 espirales rojas, perfectas, y bajo ellas la sombra de un triciclo inmóvil. No corrí, no grité, solo entendí el final real. No importa dónde te escondas, porque la historia no era un relato, era un procedimiento, y yo ya estaba dentro. Si quieres más historias así, dale like, suscríbete y escribe en comentarios qué ciudad estás viendo esto ahora mismo.